Buenas tardes, niños. Buenas tardes, padres de familia. Hoy día vamos a tratar el tema de la entrevista y leer nuestro propósito. ¿Qué es lo que queremos lograr hoy día con el propósito de aprendizaje? Y dice, hoy prepararán una entrevista para conocer aspectos importantes de su localidad, saberes previos. ¿Qué es la entrevista? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las partes de la entrevista? ¿Cuál es la función de la entrevista? ¿Qué se elabora en una entrevista? ¿Cómo surge la entrevista? Se conoce como entrevista la conversación que sostienen dos o más personas que se encuentran en el rol del entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero obtenga el segundo información sobre un asunto particular. El entrevistador es quien formula las preguntas y conduce la conversación. Elementos de la entrevista. Entrevistador es la persona que realiza la entrevista al entrevistado con preguntas sobre un tema específico. El entrevistado es la persona que responde, que contesta las preguntas del entrevistador. Partes de una entrevista. Título, en el cual el título un poco va a dar la idea de qué tema se va a tratar la entrevista. Introducción, presentación sobre el contenido de la entrevista. Presentación del personaje a quien se va a entrevistar. Detallar a qué se dedica, cuánto tiempo está en ese tema o investigando, viviendo en ese lugar el personaje que va a ser entrevistado. Puede ser el alcalde de tu comunidad, tu mamá, tu papá o el dirigente o algún personaje que haya llegado primero, pero que maneja información que puedas recoger para tu texto, para tu entrevista. El cuerpo se refiere a todas las preguntas y respuestas que vas a formular a tu entrevistado. Cierre, se trata de la parte donde se recogen las ideas principales de la entrevista. Además, finaliza con una conclusión. Para escribir nuestra entrevista, vamos a planificar. ¿Para qué vamos a escribir? Para conocer acerca de nuestra comunidad. ¿Qué vamos a escribir? Una entrevista. ¿A quiénes está dirigido? A las personas que hemos elegido entrevistar. ¿Cómo lo haremos? Podemos hacer en forma grupal, personal, individual. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una hoja para hacer nuestro primer borrador, nuestro primer escrito, en el cual podemos equivocarnos y corregir, tanto en los signos de puntuación como la cohesión y la coherencia de la entrevista que uno va a escribir. Lápiz, lapicero, borrador, hojas de color, lo que sea necesario para elaborar tu entrevista. ¿Cómo vas a presentarlo? Vas a presentarlo en una hoja limpia, ordenada, con buena ortografía, legible, que pueda entenderse. Y si es posible, agregarle un dibujo, una fotografía de la entrevista que estás realizando o del tema que estás realizando. Puedes ilustrar. Para la textualización, para escribir el texto, necesitamos usar signos de interrogación para cada pregunta, pero además hacer el buen uso de los signos de puntuación. Y aquí tenemos algunas. Luego que hemos hecho nuestro primer borrador, en el cual podemos equivocarnos, en esta, para revisarlo, tenemos que corregir nuestra ortografía, nuestra cohesión, la coherencia de la entrevista y pasarlo a limpio. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se tiene que publicar una entrevista. El nombre del entrevistador, el entrevistado, después del título de la entrevista,
y algunas preguntas posibles que podrías realizar en tu entrevista. Recuerda que tu entrevista tiene que estar claro, legible, comprendido. Cada pregunta te va a llevar a responder una tras otra. Gracias, espero que les haya gustado el tema y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos